Yo quiero simplemente hacer un recuento sobre cómo llegamos a Cloud Computing. Yo les digo a mis alumnos, estamos en el punto que teníamos que estar. Es una sucesión de eventos que han venido sucediendo que nos han permitido llegar a donde estamos y no es, un poco la tesis no es una moda, definitivamente no es algo que estamos construyendo para salir a vender más servicios, es algo que como decía también el presidente, llegó para quedarse porque realmente es una tecnología que habilita nuevas posibilidades y que son absolutamente interesantes para todos los que participamos en esta tecnología. Entonces lo que voy a hacer es una charla que va a hablar un poco de cómo ha sido esa evolución de las tecnologías de información. En particular voy a hacer un rápido paso del mainframe al clúster, porque donde se pone buena la cosa es después del clúster, porque ahí ya nos estamos acercando a los sistemas distribuidos, que son los que hacen parte de mi trabajo profesional de todos los días, pero que nos llevó estoy convencido, a Cloud Computing. Después hablaré un poco de eso, en qué termina siendo, habilitando una posibilidad de compartir recursos y que esa posibilidad de compartir recursos la volvemos una tecnología particular que hace unos años también parecía un boom importante de grid computing. Vamos a pasar un poco en detalle porque esa tecnología de grid computing es definitivamente lo que da nacimiento a la oferta de cloud que tenemos hoy en día. Y al final, entonces, simplemente algunos elementos sobre cloud para dejarles ya paso a todas las conferencias que ustedes tienen en la agenda. Entonces, hablemos de la tecnología. La tecnología de información, pues sin mucho ahondar en su objetivo, uno sabe que se hizo para eso. Uno quiere ir más rápido, más exacto, más grande, poder hacer cosas de mayor tamaño, el modelo que sea más exacto, que la respuesta la tengamos más rápida y finalmente que los costos se disminuyan porque somos más eficientes en el manejo de todos los recursos de nuestra organización. Las personas somos más eficientes, usamos tecnología para hacer nuestra tarea. Eso al negocio, al fin y al cabo, le crea unas ventajas importantes, le maximiza su rendimiento, le hace llegar más rápido al mercado. Y eso es finalmente lo que nos ha traído siempre de la tecnología. Entonces, el recorrido empieza en los 60, yo esto a mis estudiantes se los muestro y les parece eso una cosa rarísima. Yo veo aquí dentro del público gente que no le parece tan raro esa foto que tengo ahí. Y eso era en realidad los 60, donde había una gran máquina y empezaba a crearse una primera red de computadores y entonces las máquinas podían empezar a comunicarse directamente entre ellas. En los 70 la dirección fue, hagamos máquinas más rápidas, más poderosas, procesadores cada vez más grandes, procesadores vectoriales, que eran capaces de hacer un montón de cosas por unidad de tiempo, y nuestras redes fueron creciendo, es que ya podíamos considerar que el mundo estaba empezando a ser conectado, que todas las grandes máquinas podían estar conectadas. Luego en los 80 yo pensé que mis estudiantes ya esto lo iban a reconocer y tampoco. Realmente mis estudiantes todavía eran bastante más jóvenes. Los de maestría, algunos habían visto este tipo de máquinas. Me sospecho que dentro de este público me entienden más la progresión de lo que pasó. Y es que finalmente el computador llegó a la casa, llegó para poder hacer una serie de tareas y entonces eso masificó y eso redujo precios y eso permite entonces una evolución bien grande. Ya aparecen procesadores ya dejo de pensar en que tengo que tener procesadores tan potentes, sino que puedo pensar en procesadores baratos porque necesito llegar a un público grande y los procesadores baratos después los puedo empaquetar en una sola máquina y tener máquinas multiprocesadores con memoria compartida, distribuida, como la quiera uno, y aparece el otro, cosa interesante, las redes locales. Las redes locales que permitían unir eso y ya permitía pensar en compartir servicios. Entonces ya no tengo sino una impresora, tengo un sistema, un servidor de archivos y entonces uno ya empezaba a soportar una serie de acciones sobre el hecho de que teníamos una serie de servicios compartidos. Aparece entonces, ahora sí, la definición de los sistemas distribuidos y desde entonces yo he podido venir trabajando en el tema y aparece entonces un nuevo objetivo, además de acelerar y optimizar, yo diría que lo siguiente que se quiso hacer fue colaborar y compartir. Uno quería que ahora poder tener esos datos distribuidos, entonces hacer ese procesamiento distribuido y compartir lo que yo hago con el otro y empezar a trabajar de manera un poco más distribuida y que todos estemos como dentro de los mismos objetivos. Eso hace que efectivamente las inversiones en TIC se puedan disminuir porque ya no tengo que tener yo todo, sino que puedo compartir con el del frente y mantener una infraestructura más ligera que evolucione más fácilmente. Cambiar un CREI es un problema bastante gordo en una organización.
Los 90 nos condujeron a cosas bien interesantes. Pasó de todo. Realmente fue una década cuando empecé a hacer este recorrido. Descubrí que los 90 fueron unos años apasionantes, porque aparecieron desde el concepto de los clústeres así armados un poco artesanalmente y una cantidad de software para manejar eso de manera eficiente, y entonces uno podía realmente lanzar una tarea y esa tarea se ejecutaba en la máquina más disponible que estuviera allí y se aprovechaban los recursos de manera muy eficiente. Teníamos el concepto de un servidor de archivos compartido entre todas esas máquinas, entonces no importaba en dónde iba la cosa porque cualquiera podía acceder a los datos de manera eficiente, y evidentemente aparece la web. Es un cambio radical, ahí ya mis estudiantes empiezan a ubicarse de qué les estoy hablando, pero ya esto sí es un cambio dramático en cuanto a lo que hacemos, porque ya el compartir se vuelve una cosa de escala mundial y se vuelve una cosa del día a día de todo el mundo, y aparece un stack de software ahí para que esa cosa funcione bastante bien y que todo el mundo pueda empezar a utilizarlo de manera fácil, e incluso aparecen las redes peer-to-peer, que es una evolución todavía más interesante. Y al siglo XXI yo lo llamo el siglo de la profesionalización de todo lo anterior. Yo creo que hasta los 90 estábamos realmente haciéndolo muy artesanalmente. En el 2000 yo creo que entendimos un montón de cosas en informática y ahora se hacen de una manera muy, muy seria. Entonces fíjense lo que le pasó a los clústeres. Esto ya no es nada artesanal, ya el mundo empezó a apuntarle que esa es la manera de hacer computación de alto desempeño, porque necesitamos, cada vez queremos ir más lejos y hacer más cosas, y cuando uno mira el top 500 de los grandes supercomputadores del mundo, desaparecieron todas esas máquinas Cray y las máquinas pesadísimas, quedan algunas todavía por ahí y algunos residuos de esa tecnología, pero la que impera definitivamente es una tecnología en donde se utilizan máquinas hechas para trabajar en conjunto, donde se desarrollan redes particulares rapidísimas para que la comunicación ahí sea casi instantánea, de manera que la diferencia entre una máquina esta y una máquina paralela empezaba a desdibujarse mucho, y ahora tenemos un software también súper potente que hace que cada bit, de cada pedazo de hardware que hay ahí se aproveche absolutamente al máximo. Aparece software ya sofisticado para hacer entonces una compartición de todos esos elementos que aparecen allí, y que las cosas se puedan hacer automáticas. Antes uno tenía que como que ir a mirar dónde está el servicio que yo quiero, si esa máquina no está, pues entonces el servicio no está disponible. Todo eso desaparece cuando empezamos a hablar de SOA y que las cosas se pueden descubrir, pueden estar replicadas, pueden escalar. Todos los elementos son los que hacen que la cosa se vuelva muy interesante. Y como siempre nos ha pasado a los ingenieros de sistemas, una vez entendemos el problema, lo resolvemos, nos lo cambian. Que ese ya no era. Es que desde que empezamos a hacer el contrato, ya están pensando en el cambio de la vaina. Y una vez lo firmamos, hacemos levantamiento de requerimientos y terminamos, sellamos el documento y empezamos a hacer diseño, y al ratico llega alguien con algo nuevo que se le ocurrió, que qué chévere, ahora sí vamos a poder hacer algo que antes no podíamos hacer. Entonces aprovechemos y lo hacemos de una vez. Eso nos ha pasado siempre y nos va a seguir pasando. Entonces, cuando queríamos 50 teraflops de capacidad y pensábamos que con eso el planeta tenía suficiente, el día siguiente ya queríamos 150, queríamos 300 teraflops, y íbamos además a una velocidad, va creciendo la cosa que es vertiginosa. Cuando se hablaba de compartir entonces, o trabajar en manera colaborativa, eso uno estaba imaginando ser capaz de trabajar con el vecino. ¿Qué va ahora? La gente quiere trabajar en realidad virtual, con gente por todo el planeta, y quiere que sus reuniones sean tan agradables como lo serían si fueran presencialmente, y quieren poder observar los gestos de quienes están participando en esas reuniones virtuales entre 10, 20, 50. Entonces nos están cambiando completamente lo que estábamos haciendo, y si miramos a nivel de optimización, antes la empresa quería optimizar la infraestructura de un departamento con la del otro departamento, pero es que ahora las empresas son globales. Entonces cuando se habla de optimizar, es que yo quiero optimizar mi infraestructura de TI, pero yo soy una empresa multinacional que está en todos los continentes. ¿Cómo se hace ese tipo de cosas? Nuevos retos, entonces. Y se dispara realmente el asunto de los nuevos retos. La cosa toma una dimensión que definitivamente nos sorprende absolutamente a todos. Aparecen entonces las ciencias pidiendo ya unas dimensiones en sus proyectos que no nos lo habíamos imaginado antes. Se construyen unos aparatos para hacer experimentación de unas dimensiones jamás antes previstas.
Y ahora eso, cuando uno empieza a tener ese tipo de aparatos distribuidos por todo el mundo, lo que empieza a tener es información a caudales. Y entonces este sencillo experimento, del cual hemos mucho oído hablar por el LHC famoso de Ginebra, pero ese es uno de los 4 que hay allá, genera 1 petabyte al mes. Y entonces cuando uno empieza en 1 petabyte, ahí empiezan los problemas, porque 1 petabyte, les recuerdo que son 1000 gigas, 1000 teras, y cada tera son 1000 de los anteriores. Y eso pues a los físicos les encanta ponerlo en disquetes o en DVDs, y eso les genera una pila de aquí a la luna de cosas, porque eso es un montón de información que se va a empezar a generar allí. ¿Y qué pasa? Cada proyecto genera 1 petabyte, entonces diría, bueno, pues tampoco es que sea tanto, no, sí es un mucho. Primero que todo, sí es mucho, eso es mucha información. Pero segundo, es que esa información hay que capturarla, almacenarla, procesarla y generar más información. Y eso, en un mes, hay otra vez nuevos datos. Y eso por cuatro grandes experimentos que hay allá, pero además sume que en este momento en el planeta están construyendo facilidades de ese estilo, unas 12 o 15 facilidades por todo el planeta, que son colaboraciones internacionales, por supuesto, para poder llegar a eso. Los observatorios de Chile, por ejemplo. Esos observatorios generan información a caudales también, y hay que empezar a trabajar con toda esa información. Entonces, eso no se puede hacer con un gran centro de cómputo. Ni siquiera el CERN, que tiene uno de los conceptos de cómputo más grandes, puede. De hecho, lo único que alcanza a hacer el CERN es a coger los datos y a lanzarlos fuera.